Estimado estudiante, vamos a trabajar un PowerPoint acerca del método iniciario del ensayo psicoanalítico. Ese PowerPoint lo voy a trabajar en dos clases. En esta que estoy grabando ahora, para esta semana y para la última semana, en cuanto a teórico, digamos, la segunda parte. Esa sería la primera parte acerca de esta temática. Luego vendrán, digamos, ya finalizado el cursado en sí, digamos, ofreceré clases de consulta en relación, digamos, bueno, ya de los exámenes regulares para aquellos que no promueven. Bien, vamos a indagar acerca de la pregunta de la investigación, digamos, y cómo se relaciona el método iniciario, que es el método propio de psicoanálisis, en relación a la pregunta, ¿no? Porque toda indagación comienza con una pregunta, toda parte de una pregunta, de un interrogante, ¿no? Lo que va a ser una investigación parte de allí. Fíjense, por ejemplo, ustedes, como ejemplo, todo el desarrollo de la teoría de Jean Piaget surge de una pregunta, ¿no? En donde él mismo la expone, es decir, cómo se pasa de un menor a un mayor conocimiento. Y ahí desarrolla toda su teoría de las etapas del desarrollo, desde un tipo de lógica, digamos, epistémica, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, con una cuestión más positiva, ¿no? Temporoespacial lineal, ¿no? Darwiniana, en cierto sentido. Nosotros se nos crea el inconveniente de poder pensar esto en un tiempo y espacio diferente, en un tiempo en relación al objeto de estudio de psicoanálisis, que es el inconsciente, y en un espacio que remite a la metapsicología del psicoanálisis, en un espacio psíquico donde, bueno, el inconsciente, digamos, de alguna manera en ese aparato psíquico, busca su objeto, es su objeto de deseo, ¿no? Y de amor, y lo construye. Entonces, la escritura, la letra, es la mediación, ¿no? La mediación simbólica para este logro. Y de eso se trata el ensayo. El ensayo en sí es una forma de esa búsqueda, es una mediación. Como diría Roland Barthes, es una forma de pensar. Escribir es una forma de pensar. Entonces uno lee una escritura e indaga cuál es la estructura lógica, ¿no? Epistémica que está en esa escritura y cuál es la forma de pensar, digamos, de quien escribió. Si pensó de una manera, de una lógica más rizomática, ¿no? Que pudo hacer cartografías, que pudo hacer, digamos, interconexiones múltiples, ¿no? Que pudo trabajar con el espacio, con el vacío. Si, digamos, hace un planteo de una lógica binaria, bueno, es una reducción simple que puede llevar a un esquema hasta cuantitativo, o puede ser más compleja, un binario más complejo, digamos, donde, bueno, hay un planteo más cualitativo, social, bueno, cultural, antropológico, pero sujeto, digamos, a lo binario, ¿no? Que está totalmente empobrecido en cuanto a las posibilidades de indagación, porque remite a la reducción de verdadero o falso, o sea, de afirmar o de una posición y destruir o negar o rechazar otra. Y la realidad es un poquito más compleja que eso, ¿no? Entonces, el interrogante se torna una interrogación para el sujeto, ¿no? Esa pregunta que lo interpela, no solamente que está interpelando un saber, ¿no? Sino que esa interpelación de un saber va hacia una verdad, pero la verdad como una verdad propia de la subjetividad. Por lo tanto, toda escritura remite a una producción de subjetividad. Si hay un interrogante propio del sujeto, ahora si hay un otro, digamos, ¿no? Donde uno replica el saber de un otro, y ahí está el discurso universitario, ahí está el gran problema, digamos, ¿no? de los copitas, los eternos copitas, ¿no? Estos que copian y pegan y reproducen, y hay
un decir vacío, ¿no? Una reproducción, ¿no? Una letra muerta. Entonces, esa implicación, ¿no? Que requiere un valor de enunciación, ¿no? Un valor de enunciación. Es decir, que algo de la verdad de quien escribe, ¿no?, se pueda decir. No decir toda, porque no se puede decir toda, ¿no? Pero sí algo en los indicios, ¿no? Sobre los indicios que va a dejar en sus huellas, que va a ser su estilo, si es que logra un estilo propio, que la escritura va en ese sentido, ¿no? Y ahí deja una huella para que el lector, digamos, ¿no?, participe. Porque desde el punto de vista del lector, digamos, aquel que copia y pega, ¿no?, uno lee un informe, de alguna manera. Uno está fuera de la letra, es decir, no lo participa el que escriba. En cambio, en una indagación, aquel que escribe, digamos, desde otra lógica que no sea binaria, tiene que participar aquel que lee, ¿no? Por eso los talleres de lectura y escritura que hemos hecho durante este año, digamos, en relación a Jorge Luis Borges, digamos, para que nos ayude, digamos, en esta forma en donde nos participa en su escritura. Entonces, ¿cómo participamos al otro, digamos, en la indagación, en la búsqueda? Para que el otro también se interrogue junto con nosotros y tenga un efecto de subjetividad en ese otro, digamos, que lee, ¿no? Y parte de él se implica en eso que lee. Bueno, una referencia clásica en cuanto al método es en relación a Ginsburg, ¿no? Donde él habla de este saber del método iniciario, por esto de los indicios, ¿no? Como esto que queda como hilos, ¿no?, para seguir de un laberinto hacia el inconsciente. Él lo denomina saber venatorio, ¿no?, porque hace mención a la práctica de la caza del venado en tiempos históricos, prehistóricos, ¿no? Pero cualquier cazador o aquel, digamos, que haya ejercido esa acción de cazar, para llegar a aquello que quiere atrapar, necesita saber, digamos, de la vida de quien está buscando, digamos, ¿no? De sus formas de proceder. Necesita seguir sus huellas, sus indicios, ¿no? En este caso, del venado, la huella del venado, digamos, sus hábitos, ¿no? Los espacios donde habita, para poder encontrarse con él. Desde la ausencia se busca la presencia. Entonces, desde las marcas que dejan la ausencia, hay que hallar ese objeto en la presencia. Entonces, con esto podemos decir, desde los efectos, desde los fenómenos que produce el inconsciente, ¿no?, ese venado, hay que encontrarse con algo de esa causalidad que produce los efectos, ¿no? Ahora bien, hay que habitar un deseo de querer tener un encuentro, porque en las pasiones del ser, ¿no?, en esto de transferir el amor o el odio hacia ese objeto, causa de deseo, también, digamos, se produce la pasión del desconocimiento. La pasión, digamos, en relación a una estructura que no es la de conocer, sino la de desconocer, porque el sujeto rechaza la verdad. Incluso más, crea ciencia para oponerse a la verdad, crea ideología, ¿no?, para deconstruir una verdad. Fíjense en todos los mecanismos que un sujeto tiene para no encontrarse con la verdad. Es decir, la filosofía suponía que el sujeto anhelaba el encuentro con la verdad, que uno de los motores de la filosofía era el encuentro con la verdad, siendo que mucha de la filosofía, y yo soy profesor de filosofía, así que sé de lo que estoy hablando, no fue más que todo que, en cierta forma, una gran defensa, un gran aparato, digamos, hasta delirante en muchos pensadores para poder rechazar ese encuentro, para poder evadirlo, ¿no? Es una construcción, digamos, ilusoria, pero que tiene
un efecto como de humo, digamos, ¿no? Como de fantasmático, pero de un velo que no deja ver nada, de un velo que vela realmente, ¿no? Y parece un gran saber de nada, un gran saber para nada, un gran saber, digamos, para oponerse a la verdad. Bien, esta referencia que hace Greenburg, bueno, uno de los textos clásicos eh, de Pulisi y Manson y Celis es Investigación y Psicoanálisis, de Sherlock Holmes, Dupin y Pierce, a la experiencia freudiana, un clásico este texto. Letra Viva, editorial Letra Viva. Y bueno, ustedes tienen, digamos, en el libro Epistemología y Metáfora de 2017, tienen todo un postulado sobre Peirce, ¿no? Peirce, digamos, autor, digamos, que plantea y recupera el método, este método indiciario a partir de la lógica inductiva, es decir, que es la que acompaña al método iniciario, la lógica inductiva. Bueno, el ensayo, digamos, ¿no? Llegaba el ensayo, digamos, o sea, va a haber un cierto derrotero y alternancia en este discurso, porque, bueno, voy a retomar algo de los epistemólogos que trabajamos durante el año, voy a hacer referencia a la escritura, al método, voy a enlazar eso, ¿no? Y venir sobre eso, sobre el mito también. Ya les hablé del mito y de su estructura metafórica. Entonces el ensayo pareciera que es el espacio entonces de conjetura, que es un espacio liberado, ¿no? Liberado en el sentido, digamos, de que eh, está liberado de los protocolos científicos, ¿no? Del corset del protocolo científico, por eso van a encontrar la imagen y la referencia a un mito en relación a esto, que es el mito de Procusto. Procusto es un personaje, digamos, de la mitología griega, que tenía, digamos, un alojamiento sobre un camino de la ciudad de Megara que iba hacia Atenas. Entonces, aquellos que él invitaba a su hospedaje, pero en el momento del hospedaje, en el momento, digamos, del dormir, de ir hacia el descanso, él tenía dos camas. Si el sujeto era muy alto, le daba la cama más pequeña, ¿no? Pero ¿qué hacía? Este, Como sobraba, le cortaba lo que sobraba, ¿no? Cabezas y pies. Si era muy pequeño, le daba el lecho más grande. Entonces, ¿qué hacía? Lo estiraba, ¿no? De pie y cabeza. O sea, de una u otra manera los desmembraba. Entonces, este mito hace referencia a los protocolos científicos. Los protocolos científicos son el lecho de Procusto, digamos, ¿no? Es decir, tiene que entrar de alguna manera en ese formato. De alguna manera tiene que entrar. O se corta o se estira, ¿no? Entonces, la escritura ensayística es una alternativa a a esa violencia protocolar, ¿no? En donde el sujeto tiene esta posibilidad de ensoñar, de imaginar, ¿no? Este, de poder trabajar con esto, digamos, que elude, digamos, ¿no? Esas medidas precisas, ¿no? En esa secuencia lineal, descriptiva, ¿no? Introducción, desarrollo, conclusión, este, donde hay un disciplinamiento del pensamiento, hay una vigilar y castigar, digamos, en una metodología que tiene una vigilancia policial, ¿no? Extrema. Y esto hace que las evaluaciones, digamos, tengan esa cuestión, ¿no? Esa cuestión de una cierta violencia, todo, digamos, remite a esto, ¿no? A la angustia, al malestar. Es decir, quien ha hecho investigaciones bajo estos modelos, los procesos son angustiosos, largos, ¿no? Este, no son amorosos, no son amigables, no son amables, tampoco las devoluciones, ¿no? Pareciera que hubiese algo del orden de una versión, digamos, ¿no? Ligada al goce, ¿no? En esta estructura, por no darle un nombre un poco más
quisquilloso, ¿no? Un poco más insidioso. El estilo, la escritura del ensayo remite, digamos, a la posibilidad del descubrimiento del estilo propio. Esto le voy a hacer una referencia en cuanto al taller de lectura y escritura, ¿no? Que hemos transitado, y aquellos que pudieron sostenerlo dieron cuenta, digamos, de acercarse a un estilo y lo han agradecido. Es decir, se comienza con ciertos balbuceos, ciertos primeros pasos tambaleantes, luego se va afirmando en que escribe hasta que encuentra algo de lo propio y se lo apropia, porque es propio, encuentra su forma, ¿no? Su aliento, su modo, su paso, su cadencia, ¿no? Su musicalidad, su ritmo, retornando al maestro Cortázar. Hay una musicalidad propia en cada uno, que cada uno la tiene que encontrar, porque siempre, digamos, en el discurso universitario se camina al paso del otro, como en el ejército, ¿no? A paso redoblado, ¿no? Porque se redobla desde la imagen de ese otro, ¿no? Ese otro que tiene todo ese saber. Pero nuestros pasos, ¿cómo son? A veces son dubitativos, a veces tambaleamos, a veces retrocedemos. ¿Y por qué no permitirnos todo eso? El ensayo lo permite, el ensayo es un espacio de libertad que permite esta cuestión. Pero desde una actividad lúdica, creativa, imaginativa, participativa, convocatoria, ¿no? Amable, y donde el otro, digamos, tiene una experiencia gratificante en la lectura, no mortificante. Imagínense lo que es leer los informes científicos o leer, digamos, escritura donde se repite lo que dice un autor, digamos, y el evaluador está buscando el detalle en relación de si repite exactamente lo que dice ese pensador o se repite al modo narcisista lo que ese profesor dijo, ¿no? En sus palabras, ¿no? Buscando ese reflejo en el otro, produciendo reflejos de sí, digamos, en esos otros que simulan ser lo que el otro quiere. ¿Qué es lo que quiere de mí? Pregunta el neurótico. ¿Qué es lo que quiere de mí? Trasladada, digamos, a la investigación. ¿Quieres esto de mí? Bien, reflejo. Te doy esto que es lo que tú quieres de mí. Pero ¿dónde está el sujeto ahí? ¿En qué se sujeta? ¿Se sujeta en el deseo del otro? No puede sujetarse en el deseo propio. La escritura tiene que ser la letra propia. Tiene que ser la posibilidad del nombre propio. Tiene que ser la posibilidad del estilo. Digo esto, digamos, porque llevo una vida tratando de sostenerlo. Y bueno, confieso que he fracasado. ¿Qué otra forma? Pero del fracaso, digamos, uno toma cierto aliento en este fracaso. El encuentro con el otro, el acompañamiento,